Hace unos años leí un libro de cocina, un recetario, por el tipo de alimentación que estaba proponiendo el autor de esta enciclopedia, porque no eran varios tomos de estas comidas. Y lo que a mí me sorprendió ver al principio del libro, como primer capítulo, yo pensé que era una defensa del tipo de esta alimentación, de la combinación de los nutrientes y de todo esto, y me sorprendió toparme con que el primer capítulo de este libro trataba de poner la mesa. Y básicamente decía el autor que de poco sirve tener los ingredientes y los platillos más suculentos y más balanceados y variados si la mesa no está dispuesta y si no hay una armonía y un espacio idóneo para poder disfrutar de los alimentos. Para mí esto fue sorprendente porque uno en aquellos años de estudiante pues uno come donde sea y cuando puede, y el tener un espacio y ahí daba las indicaciones de pues cómo poner la mesa, de dónde los platos, las cucharas, los tenedores, los cubiertos, los vasos. Si eso no está bien, entonces no vamos a poder aprovechar los nutrientes. Y ya daba ahí la justificación, que cuando comemos estresados, suceden cosas a nivel cerebral y a nivel de nuestro aparato digestivo. Hay neuronas, tanto en el cerebro como en nuestro sistema digestivo, en el intestino, que si no tenemos el ambiente adecuado, es decir, si hay estrés, si estamos comiendo apurados, por muy nutriente que esté ese platillo, no lo va a aprovechar nuestro cuerpo. Y creo que a nosotros nos agrada ir a un lugar a comer, a desayunar, a almorzar, a cenar, por el espacio y por el ambiente. Muchas veces ese espacio y ese ambiente lo crean las personas con las que estamos, y otras veces el mismo lugar, el restaurante o donde nos hayamos quedado de ver o estemos comiendo solos, lo proporcionan, lo dan, y nos sentimos a gusto. Y no falta aquellas personas que no sé cómo lo hacen, uno les envía mensaje a cualquier hora y te contestan a los 30 segundos o a los 10 segundos. Parece que el celular es una extremidad de su cuerpo, que están tomándose la selfie o la foto del restaurante o del platillo. Y ¿cómo no? A veces dan ganas de, ay, me gustaría estar ahí, o se ve bueno ese lugar, ¿por qué no le tomó una foto a la carta? El espacio es importante, porque si el espacio no está bien, entonces lo que sucede ahí no se aprovecha. Y esto tiene un mensaje implícito, y es que cada espacio tiene un sentir y una proyección de lo que se supone que debería de pasar ahí. Y esto lo saben muy bien los arquitectos y los diseñadores. Cuando vemos todos estos pasajes que acabamos de leer, del capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 del primer libro de Reyes, donde se habla de la construcción del templo, todos esos detalles, aquí solo vimos algunos versículos, pero son capítulos enteros donde exclusivamente se está hablando de la construcción del templo. Y he seleccionado estos porque cada uno nos da pautas, principios de lo que el autor quería transmitir, pero que también nosotros nos corresponde tener presente, aprender y llevar a Cristo, y a partir de su obra poder aplicarlos no solamente en nuestra vida, sino en nuestra comunidad, en la iglesia. El capítulo 5, con el que comenzamos, nos dice básicamente que Salomón emprende la tarea de construir el templo por dos razones: porque Dios le ha dado sabiduría, y debido a su sabiduría hay paz.
entonces puede emprender el proyecto de construcción. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia en todas las grandes civilizaciones. Cuando han logrado vencer a sus enemigos o cuando están en tiempo de paz, es cuando pueden construir y hacer grandes obras. Cuando hay prosperidad es cuando pueden hacer toda la infraestructura que ha llegado hasta nuestros tiempos y que todavía se conserva de los aztecas, mixtecas, toltecas, mayas, egipcios, babilonios, etc. Se conservan esas construcciones porque fueron hechas en tiempo de paz, en tiempo en donde había prosperidad. Y esto habla que la paz es una consecuencia y un resultado directo de la sabiduría. El libro de Proverbios habla de que si somos necios, vamos a vivir siempre en pleitos, en rencillas, no va a haber paz. Es más, varios proverbios dicen, ¿de qué sirve tener platos suculentos en un hogar donde hay pleitos? Mejor es tener verduras en donde hay armonía entre los integrantes de la familia. Y esto también pasa en las relaciones y sucedió aquí en el templo. Una vez que Salomón ha tenido sabiduría o tiene sabiduría porque la ha pedido a Dios y Dios se la ha dado, él puede entonces emprender esta tarea de construcción. Y la construcción del templo implicaba varias cosas. En el capítulo 6 nos dice que fue hasta el año 480, después de que salieron de Egipto, que se empezó la construcción del templo. Y aquí vamos a adentrarnos un poquito en numerología bíblica. Quiero hacer la acotación o el paréntesis. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones de numerología, porque no podemos hacer numerología de todos los pasajes de la Biblia, sino solamente de aquellos en donde intencionalmente están puestos los números, y hay una razón por la que están. Hay etapas de la iglesia o del cristianismo, por ejemplo en la Edad Media, donde se quiso encontrar un sentido simbólico a todos los números, y a cada letra, y a cada parte de la escritura, y también sucedió esto en la tradición hebrea, con la Kabbalah. Pero el 400, en la Biblia, una generación se mide por 40 años. Y si dividimos nosotros 480 entre 40, resulta el número de 12, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Es un mensaje implícito, algo así como una vez de que el pueblo ha llegado a esta labor de conquistar, de ocupar la tierra prometida, de que las 12 tribus de Israel están establecidas conforme a la voluntad de Dios, se empieza entonces la construcción del templo. Cuando las cosas están en su lugar, entonces es que se da la construcción. Y veíamos al final de este capítulo, del 6, que la construcción duró 7 años, que es el número que una y otra vez se repite, no solo en la Biblia, sino también en Apocalipsis, que está hablando de Dios, de sus planes, de su obra, de sus propósitos divinos. Es decir, en el tiempo de Dios se hizo este templo, cuando el pueblo ya había ocupado su lugar conforme a las indicaciones de Dios, cosa que muy bien pudo haber realizado unos cuantos días o meses cuando salieron de Egipto. Aquí también hay otro mensaje implícito. El templo lo pudieron haber hecho mucho tiempo atrás. Fue la desobediencia, el pecado, la rebelión, la que los llevó de que en lugar de en 40 días haber entrado a la tierra prometida, se tomaron 40 años. En el capítulo 7
podemos ver al principio, bueno, los versículos que se leyeron, que todos los instrumentos que estaban dentro del templo, las puertas del templo y algunas secciones del templo estaban hechas completamente de oro. Y el oro habla de la pureza, habla también de la esplendidez, la perfección, el brillo. Y esto era así porque, imagínense, un templo que desde lejos brilla por el oro con el que están recubiertas sus puertas y algunas secciones. Y aquel que podía entrar, que eran los sacerdotes, a ministrar diariamente, encendiendo las lámparas, el incienso, poniendo los panes, todo lo que estaba a su alrededor era de oro. Y el sumo sacerdote, que entraba una vez al año para rociar la sangre por los pecados de todo el pueblo, y todo lo que estaba ahí era de oro. ¿Qué impresión da este espacio? No creo que el sacerdote, los levitas o cualquier persona que se acercara a ese templo llegara corriendo. El mismo espacio, imagínense la luz del sol, los calores de allá del Medio Oriente, y cómo está brillando desde lo lejos ese templo. Ya para acercarse, la gente empezaba a agacharse. ¿Por qué? Porque tenía que cubrirse los ojos, no había lentes de sol. Ante el reflejo del oro que estaba quemando sus retinas, hablando de la pureza, la santidad de Dios, la reverencia. La reverencia es más que respeto. Reverencia es estar conscientes de la presencia de Dios. Y esto es lo que pasa en el capítulo 8, cuando los sacerdotes empiezan a ministrar, empiezan a hacer los sacrificios y traen el arca del pacto, donde estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés. Las traen al templo, las ponen en el lugar santísimo. Y si ustedes recordarán, desde los tiempos que el pueblo de Israel salió de Egipto, de noche había una columna de fuego y de día había una columna de nube. Entonces ellos transportan el arca al templo, al lugar más sagrado, y ahí, en ese lugar, dice la Escritura que se posó la columna de nube, que representaba la presencia de Dios, que Dios estaba ahí con ellos, en medio de ellos. Y tan fuerte era la columna, su presencia, la presencia de Dios ahí en el templo, que no pudieron ellos seguir ministrando. ¿Qué significa eso? La ministración es una forma de acercarnos a Dios, de ser intermediarios, de buscar el favor de Dios, y se da a través de la alabanza, la adoración, de las oraciones, pero todas estas buscan esa conexión con Dios. La nube y la presencia de Dios era tan real que entonces ya no tenía sentido estar buscando esa conexión y esa presencia de Dios cuando estaba tan real y presente con ellos. Y ante la presencia de Dios, Salomón hace un pacto con Dios, hace una oración, una larga bendición, que es todo el capítulo 8 del Primero de Reyes. Y al final de esto, en el capítulo 9, el Señor se le vuelve a aparecer a Salomón. Por segunda vez, dice la Escritura. La primera vez fue cuando le dijo: pídeme lo que quieres.
y yo te lo daré. Y Salomón pidió sabiduría. Dios le dio sabiduría. Salomón pudo tener paz, pudo obtener los recursos y hacer todas las gestiones económicas, políticas, sociales para construir el templo. 7 años después, cuando él termina de construir, cuando se están haciendo los sacrificios, cuando está la presencia de Dios en el templo, él ora al Señor, y después de orar, el Señor le dice que ha oído su oración. Estoy en 1 de Reyes 9:3. Y el ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es la promesa que Dios le da a Salomón si él es fiel al pacto. Pero si no, él dice: todo esto esplendoroso que estás viendo va a ser destruido. Y así va a ser, así fue, y eso lo estaremos viendo en su momento. Pero lo que acabo de describir no son solo principios para aprender a construir un templo, o para hacer la remodelación de Puerta de Salvación, o para emprender proyectos, sino que la construcción del templo habla y apunta a Jesús. Cuando Jesús llega a Jerusalén, en Juan capítulo 2, él dice: destruyan este templo y será reconstruido en 3 días. Y la gente que lo estaba escuchando dijo: pero ¿cómo? Si este templo ya llevamos más de 40 años edificando, y tú quieres que en 3 días se edifique. Y dice la Escritura, pero él no se estaba refiriendo al templo físico, se estaba refiriendo a sí mismo y a su cuerpo. ¿Qué pasaba en el templo? Ya vimos, está la presencia de Dios, en este caso con la nube. En el templo se hacían las oraciones, se recibían las alabanzas. En el templo ministraban los sacerdotes. ¿Y cuál era esa administración especial? El altar y el sacrificio. Ahí, ¿por qué es que estaba la columna de nube? ¿Y por qué es que está el templo? Porque ahí es donde Dios perdona, Dios reconcilia, donde llegan las personas pecadoras que están conscientes que han fallado a Dios, que no han podido cumplir sus estándares, y entonces llevan estos animales al altar para que sean degollados, para que mueran estos animales en lugar de los pecadores. Y como está el altar, está el templo, está la presencia de Dios. La presencia de Dios no puede estar si no hay perdón de pecados. Pero el Evangelio de Juan también nos dice que Jesús, que es la palabra de Dios, esta se hizo carne, se hizo hombre, y nuestras traducciones dicen: y habitó entre nosotros. Otras dicen: y vivió entre nosotras. Pero la palabra que se utiliza ahí en el texto griego se puede traducir mejor como hizo su tabernáculo o hizo su templo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y el primer capítulo de Juan nos sigue diciendo que cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando cerca de donde él estaba con sus discípulos, lo señala y dice: miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él. Jesús es el templo
y Jesús es ese altar, y Jesús es el sacrificio. Esto ya lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de la obra de nuestro Señor Jesús, de lo que pasa en la cruz del Calvario. Pero no queda solamente en que Dios en su momento y en su tiempo, así como se determinó que se construyera el templo, Dios en su momento determinó que su Hijo se encarnara y se hiciera hombre y habitara entre nosotros. No es solo de que el templo de Salomón se construyó en el tiempo de Dios, sino que también en el tiempo de Dios Jesús vino, Jesús murió y Jesús resucitó. No es solamente de que así como el templo estaba todo lleno de oro, hablando de su pureza, de su santidad, de que era algo especial, que así también lo fue Jesús, el ser más santo, más puro y sin pecado que anduvo entre nosotros. Porque Jesús, que es el templo verdadero, Jesús que es el altar verdadero, el sacrificio, Jesús tenía al Espíritu. Él vivió lleno del Espíritu. Y Jesús antes de partir estaba orando. Y es la oración que tenemos allá en Juan capítulo 17, antes de que sea arrestado. Es después de la cena que nos narra Juan 13. Y en estos capítulos, Juan 13, 14, 15, 16, 17, Jesús está hablando y orando y pidiendo que venga el Espíritu Santo con sus discípulos, porque Él se va al Padre, pero Él enviará a un consolador, a un abogado perfecto, a alguien que siempre acompañará y estará con sus discípulos y con su pueblo. Y así es, así fue. Si tienen la oportunidad de ir conmigo, el apóstol Pablo en primera a los Corintios, capítulo 3, de los versículos 10 al 17, dice lo siguiente. Primera de Corintios 3, 10 al 17. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este pasaje no se está refiriendo al individuo, a la persona, al cuerpo de un ser o de un miembro de la iglesia, sino se está refiriendo a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Lo que Jesús oraba pidiendo que su espíritu estuviese con sus discípulos, con quienes lo aman, se cumple cuando el Espíritu Santo desciende, según lo narrado en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. El pueblo de Dios es empoderado con el Espíritu, y ese Espíritu que moraba en Jesús mora en su pueblo. Y ahora, cada cosa que nosotros hagamos es esa construcción del templo de Dios.
Las lecciones que tenemos del templo de Salomón, la meticulosidad que él tuvo, los instrumentos que él usó, la calidad, el oro, los detalles, hablan de cómo es nuestro andar y nuestro servicio para con Dios. Y dice el apóstol Pablo que unos van a construir con oro, piedras preciosas, pero que otros van a construir con madera, heno o hojarasca. Ese templo de Salomón, que apuntaba a Cristo y que ahora se nos ha encomendado a nosotros, que somos el templo de Dios, así lo dice el apóstol Pablo, nosotros estamos como en esa labor de construcción del templo. La cuestión aquí es cómo estamos construyendo, con qué material. Porque el templo, termina el apóstol Pablo, el templo de Dios, que son ustedes, que somos nosotros, santo es. Quiero aplicar esto en varios sentidos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestras prioridades para con Dios. Nuestro tiempo con Dios. Nuestro testimonio. ¿Qué dice la gente de nosotros? Nuestras tentaciones, nuestros pecados. Aspiramos hacia esa santidad que refleja el oro, buscar ser personas íntegras, que a pesar que luchamos con nuestro pecado, estamos pidiendo constantemente la gracia de Dios, su ayuda, la dirección del Espíritu Santo para no pecar, para no dejar en mal a la iglesia, ni el nombre de Cristo con las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O nos importa poco lo que hizo Cristo, quiénes somos nosotros y nuestro testimonio. Entonces, pues sí, aquí hablamos más o menos, pero allá hasta se asusta la gente cuando nos escucha hablar. O el tipo de prácticas que tenemos. Quizás aquí nos vemos bien, pero en oculto, donde nadie nos ve. ¿Qué tipo de acciones tenemos? ¿Son de oro, piedras preciosas o heno? Nuestro tiempo con Dios, nuestra lectura de la Biblia, la oración. Somos como el salmista o Cristo mismo, que dice el Salmo 1, que en la ley del Señor, en la palabra de Dios, está su delicia, se deleita de día y de noche. Va más allá de una pregunta legalista o conforme a ciertos estándares de ¿cuántos capítulos leyeron en esta semana? Porque hay gente que lee muchos capítulos pero no aplicó ni un versículo o ni entendió uno, sino es tener ese encuentro con la Escritura e igualmente pedir la dirección de Dios. Ayúdame a entender, leí esto, Señor, y no entendí. Pero es tener ese esfuerzo de conversar. Toda relación, si quiere prosperar, si quiere llegar a un nivel de intimidad, tiene que haber comunicación, tiene que haber relación, interacción. Y si nosotros no interactuamos con Dios a través de su palabra, puede que estemos engañados pensando que tenemos una buena relación con Dios, cuando realmente sea solo con nuestra idea, con nosotros mismos. Nuestra vida de oración.
Igual, no es una pregunta muy estricta porque no se puede medir la oración en términos de minutos u horas, pero ¿cuánto tiempo dedicaste diariamente a la oración esta semana? ¿Fue oración de oro o fue oración de heno y hojas? Ya a veces hasta a algunos les da pena orar por los alimentos. Pero va más allá de nuestra persona, nuestro testimonio, nuestro tiempo con Dios en lectura o en oración. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué estamos construyendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Cuando la gente de lejos se iba acercando a Jerusalén, a lo lejos estaba el resplandor del oro del templo de Salomón. A lo lejos se podía ver cuánto brillaba, cómo brillaba, e incluso la nube de la presencia. Ahí está Dios. Porque está el Espíritu Santo ahí, manifiesto en el templo de Salomón. Y debe ser una oración y un deseo en nosotros de que el Espíritu de Dios sea manifiesto y se mueva entre nosotros. Que así como la gente al llegar al templo o muy a lo lejos podía decir, ahí está Dios, ahí está el sacrificio, ahí está el perdón de los pecados, pueda tener esa referencia de que nuestra iglesia es un espacio, es un lugar donde ahí está Dios, ahí está su Espíritu, ahí está su presencia. No por algo, ¿cómo se llama la iglesia en el Nuevo Testamento? El cuerpo de Cristo. Cristo ha dado su Espíritu. Es cuestión que nosotros como pueblo de Dios estemos conectados con Él.